Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga y María Santísima les acompañe. Qué alegría, como siempre, poder acompañarlos en este espacio de Acércate a la Fuente, donde juntos, tú y yo, vamos caminando también hacia esa fuente que es fuente de bendición, fuente de gracia, fuente de liberación, fuente de amor y de perdón que es nuestro Señor Cristo Jesús. Él es la fuente de la misericordia. Como siempre te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. Hoy quiero que meditemos un poquito en ese evangelio que precisamente nuestra iglesia madre y maestra proclamaba este domingo pasado. Es un precioso evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 10 y es esta escena donde Jesús se encuentra en casa de María y de Marta y de Lázaro, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro. Y están, obviamente leemos que están los apóstoles presentes, probablemente habían otros invitados, otras personas que se acercaban a la casa porque sabían que Jesús estaba presente. Y vemos esta escena donde Marta está afanada en los preparativos. Me imagino que son los preparativos de la cena para poder, ¿verdad?, presentarle a todos los que están convidados o a todos los presentes, otros preparativos, otros quehaceres del hogar, y está muy ocupada con esto porque tiene bastante gente, está llena la casa, claro que sí. Pero entonces, por el contrario, María, la hermana de Marta, los evangelios nos dicen que se encontraba a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. ¿Qué hacía María? María estaba escuchando. María escuchaba lo que Jesús hablaba. Necesariamente directo a ella no, quizás habían otras personas, otros varones. Hablaba. Y Marta llega a un punto en que se molesta porque está tan ocupada, no le alcanza el tiempo, le faltan quizás preparativos por terminar y va donde Jesús como a señalar, como a acusar a Marta, como maestro, pídele a María que me ayude. Es como diciéndole, deja ya y que se levante de ahí y que se mueva y que venga a ayudarme con los quehaceres de la casa. Entonces es interesante la respuesta que Jesús le da a Marta, porque para comenzar le dice, Marta, Marta. Es como si ya anteriormente en esta misma actitud de afanarse, de querer tenerlo todo, ya Jesús en algún momento le hubiera dicho algo, pero también refleja esa cercanía que Jesús tenía con esta familia. Ellos eran sus amigos. Debemos recordar también que cuando Lázaro fallece, muchas ocasiones lloró por su amigo, ¿no? O sea, había una relación bonita, íntima, de amistad también en esta casa. Y Jesús le dice, Marta, Marta, no te afanes tanto y déjame a María aquí, que María ha escogido la mejor parte. Y vamos a abundar un poquito sobre eso, porque a primera instancia pareciera que lo que está haciendo Marta no es importante, o que Jesús le resta importancia a las tareas y a los afanes a los que Marta está haciendo referencia. Pero hay dos lados muy hermosos en este evangelio, los cuales tú y yo también tenemos que tener presentes, y lo más importante también es aprender a balancear ambos lados, a balancear la acción y a balancear también la escucha y saber cuándo se le debe dar mayor peso a una y mayor peso a la otra. Hay que reconocer un detalle importantísimo también. Recuerden que en la época de Jesús, las mujeres estaban segregadas de la instrucción que se le daba a los hombres. Así que yo me imagino, como muchas veces me lo he imaginado, a María sentada a los pies de Jesús, que por cierto es una de las escenas favoritas de los evangelios
en mi persona, y me la imagino tan halagada, tan sorprendida, tan maravillada de poder estar no tan solo presente, sino a los pies de Jesús, escuchando todas las palabras de sabiduría, todo lo que hablaba Jesús acerca del reino, todas las instrucciones, todas las parábolas con las que comparaba el reino de Dios. Debemos recordar que Juan en su evangelio al final dice, y muchas otras cosas hizo y habló Jesús, que son tantas que no se pueden escribir, que no darían los libros para escribirlas. Así que cuántas palabras hermosas, cuántas palabras de amor, cuántas palabras de misericordia, de consuelo, debió haber compartido Jesús también en muchos lugares, pero en este caso particularmente en casa de Lázaro, María y Marta. Así que de este evangelio, sé que ya mismo tenemos que irnos a pausa en unos minutos, voy a comenzar a abundar para que tú veas cómo tú puedes relacionar tanto la figura de Marta, como decía, en la acción, en el quehacer, una acción no tan solo a nivel de quehaceres de la casa, sino una acción que también se extrapola a la acción que nosotros debemos tener como cristianos en nuestra vida, con la sociedad, con la misma iglesia. Pero también esta parte más contemplativa, esta parte más de la escucha de la palabra, de la cual muchas veces carecen, porque precisamente al estar tan enfocados, al estar tan afanados en la acción que es necesaria, se pierden esta a la que Jesús llama la mejor parte. Amadas y amados de mi corazón, continuamos aquí en Acércate a la Fuente. Si recién te están conectando, soy tu amiga hermana en Cristo, Beatriz Voz de Ángel, y hoy estamos dando un poquito de seguimiento al evangelio que se proclamaba este pasado domingo del evangelista San Lucas, ese que llamamos la mejor parte, esta escena de Marta y María, hermanas de Lázaro, Jesús en su casa, Marta muy afanada con los quehaceres, María a los pies de Jesús escuchando su palabra, Marta que se queja porque María está sentada ahí y no la ayuda con tanto que hay que hacer, y Jesús que dice que María ha escogido la mejor parte, la mejor parte. Fíjate que se trata también de una elección. Escoge estar a los pies de Jesús, una oportunidad que, como te mencionaba en el primer segmento, no se daba así tan fácil para las mujeres de poder escuchar, ¿verdad? De poder recibir esta instrucción, y en este caso de parte de quién más, del mismo Raboni, del mismo maestro. Te hablaba de la diferencia también entre acción y escucha, y sobre todo escucha contemplativa. La acción es necesaria. Sabemos que nuestra vida de fe se mueve precisamente en la convicción de que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Así lo declaramos, así lo profesamos, así lo creemos. Creemos en la resurrección de Cristo Jesús, como dice Pablo, porque vana es nuestra fe si no creemos en la resurrección. Pero también las obras son importantes, porque nuestra fe no es una fe pasiva, no es una fe de estar esperando, sino que nosotros también, con el mismo ejemplo de Jesús, debemos movernos con obras de misericordia. Marta está aquí afanada en los quehaceres de la casa, pero acá yo lo estoy colocando desde el punto de vista de nuestra acción cristiana hacia nuestros hermanos, es decir, las obras de misericordia que debemos ejercitar, que son importantes. Sabemos que hay obras corporales, sabemos que hay obras espirituales, de las cuales de una manera u otra nosotros somos
responsables también de ejecutar, de llevar a cabo y de llevarlas a cabo de una manera también hermosa, desde el mismo corazón misericordioso del Señor. Pero también hay una parte, a veces nos envolvemos muchísimo en ministerios, en apostolados hermosos de acción social, con los deambulantes, en nuestra propia parroquia, la limpieza del templo, la liturgia, llevar el viático a los enfermos, claro que sí, los ministros, el ministerio de música, los catequistas. Hay una acción y hay una acción necesaria, pero a veces se nos olvida que nosotros debemos separar un tiempo, que hay momentos en que nosotros debemos escoger esta parte contemplativa, esta parte de la escucha, porque si tú y yo no escuchamos la voz de Dios, si tú y yo no nos alimentamos de esa palabra de Dios, si tú y yo no sacamos estos momentos donde a pesar de que hay cosas que hacer, donde a pesar de que hay que cumplir con ciertos compromisos, que no es que los vamos a desatender, pero si no apartamos este tiempo para estar a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que nuestra acción, nuestra obra, puede correr el riesgo de convertirse simplemente en algo mecánico, en algo que hay que hacer, en algo que hay que cumplir, más que un deber cristiano llevado a cabo con el fundamento y con la base de la palabra de Dios. Y yo creo que ahí es donde está, ¿verdad?, esta diferencia. Te decía en el primer segmento que no creo que Jesús esté realmente despreciando el interés, el esfuerzo, el trabajo con el que Marta está dedicando su tiempo a preparar quizás la cena o quizás otros preparativos de lo que se necesitara en ese momento para los convidados. Simplemente le está señalando como, sí, María está aquí, pero no es que no está haciendo nada, no es que no te quiere ayudar, no es que está de vaga, no es que está de perezosa, es que simplemente ella ha escogido en este momento estar aquí, estar a mis pies y estar a la escucha. Yo no dudo que en algún momento María finalmente se haya levantado y por supuesto que haya ayudado a su hermana con los preparativos o en el servicio de los convidados que estaban allí en la casa. Pero en aquel preciso momento era necesario para María escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora yo te quiero preguntar, vamos entonces a traer esto a nuestras propias vidas, como ya te estuve explicando un poquito desde que comenzó el segmento, y quiero que tú mismo te preguntes, ¿a veces te afanas tanto en la vida? O a veces te afanas tanto en las cosas de la iglesia, si perteneces a ministerios o algún apostolado, que te olvidas de pasar tiempo entonces con Jesús, que te olvidas de ir allí y estar un rato sentado, arrodillado frente al Santísimo Sacramento. Si lo extrapolamos o lo miramos desde la perspectiva de lo que está haciendo Marta, porque hay quien me puede decir, sí, pero Marta lo que está es ocupada con cosas de la casa. Pero entonces yo te lo puedo poner en ese plano también. Estás tan ocupado con las tareas de la casa, con las tareas del trabajo, que se te olvida precisamente sacar un tiempo para estar a solas con Jesús, para estar a los pies del Maestro. Amadas y amados, ya entramos en el último segmento de este programa de Acércate a la Fuente que hemos titulado La Mejor Parte, haciendo referencia a ese hermoso capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, esta escena hermosísima donde Jesús
se encuentra en casa de Lázaro, de Marta y de María. Marta, como hemos estado diciendo todo el programa y como dice la misma escritura, muy afanada en los quehaceres, en los preparativos de la casa. Y María a los pies de Jesús, escuchando la palabra, había decidido tomar en ese momento la mejor parte. Te dejé con una pregunta importante. Los afanes de la vida, los afanes del hogar, los afanes y los quehaceres muchas veces de aquellos que trabajamos, ¿verdad?, para la iglesia o que participamos de diferentes ministerios, nos ocupan tanto tiempo que se nos olvida que tenemos que separar esta parte de contemplación y de escucha de la palabra con el Señor. Recuerda una cosa, y te lo comentaba en el segmento anterior, llenarnos del Señor, llenarnos de su presencia, escuchar su palabra, porque hay quien me puede decir, ay Beatriz, pero ahora yo puedo estar frente a un sagrario, pero Jesús no me está hablando como quizás estaba hablando cuando estaba, ¿no?, físicamente está con María allí. No, pero hermano, el Señor sigue hablando. Cuando uno decide tomar esta mejor parte y estar en esa presencia sacramental del Señor, créeme que el Señor habla, ya no de una manera audible, pero el Señor continúa hablando al corazón. Y si nosotros aprendemos en esta toma de la mejor parte, verdaderamente a abrir nuestros oídos espirituales, no son estos, son nuestros oídos espirituales, a abrir el corazón, créeme que podemos escuchar al Señor, que a través de su Espíritu Santo nos va hablando. ¿Cuántas veces nosotros, aunque estemos afanados, aunque como te dije, participemos en una cantidad de ministerios de la iglesia, y si no tenemos ni siquiera el tiempo para nosotros hacer algún servicio dentro de la iglesia, precisamente los afanes de la vida, de la escuela, de la casa, de los muchachos, del trabajo y de las otras cosas en las que estoy envuelto, pregúntate, ¿cuánto tiempo tú realmente apartas si no puedes ir al templo o a una hora santa, simplemente en un rincón de tu casa, tranquilo, en silencio, tomar la Biblia, tomar la palabra de Dios y ponerte en contacto con ella? Porque aunque estás leyendo, el Señor te está hablando. Cada pasaje bíblico, cada evangelio, cada salmo, cada parte de la escritura que tú tomas, el Señor te va hablando. Y en ese momento puedes estar seguro que has escogido esta mejor parte, esta parte de escuchar la voz del Señor, hablándote directo al corazón. Después, cualquier duda que te pueda surgir de leer la palabra, no te quedes con ella, compártela también. Compártela con un sacerdote, compártela con un diácono, compártela con algún laico, ¿verdad?, que tenga un poquito más de conocimiento, que te ayude quizás también a esa palabra del Señor que has escuchado, que ha llegado en tu corazón, poder discernir qué es lo que está diciendo, sobre todo qué es lo que está diciéndote a ti. Pero volvemos otra vez, nos envolvemos en las rutinas, nos preocupamos demasiado muchas veces por tener cosas, por organizar cosas, por tener listas muchas cosas. Y está bien, esas cosas son necesarias, esas cosas hay que hacerlas. Muchas veces esas cosas son deberes que ni siquiera se pueden transferir. Pero aquí, en el mensaje y en el programa de hoy, lo que he querido traer a tu atención es que a pesar de todo esto, recuerdes también que hay momentos en nuestra vida
y deberían ser diarios, de hecho, no simplemente momentos ocasionales, en que dentro de toda esa rutina hay momentos diarios, lo voy a reafirmar esa palabra, hay momentos diarios donde a pesar de, tenemos que apartarnos, tenemos que sentarnos a los pies del Maestro, escoger esa mejor parte y sacar un rato para escuchar la voz del Señor. Porque a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de ese contacto íntimo y de esa contemplación que vamos a tener con Jesús, es que entonces también podemos luego seguir colaborando con el reino y seguir llevando también a través de nuestro testimonio lo que hemos escuchado del Señor. María escogió la mejor parte. ¿Significa que no hay que hacer nada y lo que tenemos es que estar simplemente sentados? No. Significa que en ese momento estamos ahí llenándonos, instruyéndonos y luego eventualmente también es importante esta parte de acción porque nuestra fe tiene que reafirmarse, tiene que llenarse también con esa presencia, con la palabra del Señor, leyendo sus promesas. La historia completa de la salvación tiene siempre que estar presente en nuestras vidas, pero llenándonos del Señor, entonces también somos llamados a actuar. Es una fe con obras y son obras también llenas de fe. Amén. Gracias, como siempre, por haber estado en sintonía con nosotros desde aquí. Deseo que quedes en la paz de Jesús, en los brazos de María Santísima y queda así envuelto precisamente en esa presencia hermosa del Señor que también quiere hablarte al corazón. Dios te bendiga, te espero en el próximo programa. Recuerda que también puedes conocer más sobre nuestro ministerio a través de las redes sociales, el YouTube y también toda la programación del Canal 13 disponible en las redes sociales de Teleoro, el canal con el mejor contenido de fe y cultura. Hasta la próxima.